Freud y la filosofía, entre el alma y la materia. No hay diván más incómodo que el de la filosofía. Ahí uno se acuesta creyendo que va a pensar ideas elevadas y termina hablando de pulsiones, de culpas, de deseos que no pidieron permiso. Freud entra a ese cuarto sin tocar la puerta, no como filósofo profesional, ese ya lo sabemos, sino como alguien que se atreve a decir lo que la filosofía llevaba siglos rodeando con la palabra, que el yo no manda, que la conciencia es un chisme mal informado, que el alma no es un ángel sino un campo de batalla. ¿Dónde queda el sujeto cuando descubre que no es dueño de su casa? Freud lo dice sin metáforas. El yo no es amo en su propia casa. Y ahí se rompe algo. Kant había puesto el sujeto como juez del conocimiento. Nietzsche lo había pateado con su martillo. Schopenhauer ya había advertido que la voluntad gobierna sin pedir opinión. Freud no discute, muestra, no eleva el alma, la disecciona, no especula, escucha lapsus, sueños, síntomas, pura materia hablando como si fuera espíritu. Borges escribió que somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes. Freud agregaría, sin poesía, pero con bisturí, que ese museo tiene sótanos, humedad, ratas. El inconsciente no es profundidad mística, es archivo desordenado. Y duele, porque pensar que hay algo en nosotros que decide antes que nosotros es una patada al narcisismo. Y eso no es teoría, es experiencia. Schopenhauer lo había dicho sin anestesia. El hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiere. Freud lo confirma en el consultorio. Nietzsche gritó que el sujeto es una ficción gramática. Freud muestra cómo esa ficción se quiebra en el síntoma. Kafka lo narró como pesadilla burocrática. Un tribunal sin rostro, una ley que no se entiende. ¿No es eso el superyo? ¿Una ley interior que castiga sin explicar el delito? Foucault advirtió que el alma es una invención útil para vigilar el cuerpo. El alma es la prisión del cuerpo. Freud, sin moralina, exhibe cómo esa prisión se construye desde adentro, con culpa, con deseo reprimido, con palabras que no se dicen pero actúan. Derrida mete el dedo en la llaga. No hay origen puro, no hay sentido final, solo huellas. El inconsciente funciona igual, nunca se presenta. Siempre se difiere, presencia ausente, texto tachado. Entonces, ¿Freud es filósofo o saboteador de la filosofía? Tal vez ambas cosas. No construye sistemas, los agujera. No promete sentido, señala el vacío. Y ahí está lo incómodo, pensar que entre el alma y la materia no hay reconciliación, solo tensión, que el pensamiento no flota, tropieza, que el deseo no es romántico, es insistente, a veces cabrón. Este episodio no busca canonizar a Freud ni tirarlo a la basura, eso sería fácil. Aquí se trata de mirarlo como espejo, un espejo roto, sí, pero espejo al fin. ¿Qué queda del sujeto después de Freud? ¿Qué queda de la filosofía cuando acepta que no piensa sola? ¿Y qué chingados hacemos con un alma que no es pura ni transparente, sino opaca, conflictiva, deseante? Respira, acuéstate en el diván. La sesión apenas empieza. Freud no propone una metafísica del inconsciente, propone una escena donde el lenguaje tropieza consigo mismo. El lapsus no es un accidente, es una confesión mal pronunciada. Los sueños son la vía regia al inconsciente, dice Freud. Y esa frase no es romántica, es técnica. El sueño no revela verdades profundas, las disfraza. Como la filosofía cuando se pone solemne. Derrida lo sabía. No hay nada fuera del texto. Freud respondería sin polemizar que tampoco hay nada fuera del síntoma. Todo pasa por ahí, todo se escribe torcido. Kant
Quiso salvar al sujeto poniendo límites al conocimiento. Bien, pero Freud llega y dice, esos límites no están afuera, están adentro. El obstáculo no es el mundo, es el deseo. ¿De qué sirve un sujeto trascendental si no sabe por qué repite? Nietzsche había olido el problema cuando escribió, yo no soy un hombre, soy dinamita. Freud recoge los restos después de la explosión. No hay unidad, hay fuerza, no hay armonía, hay conflicto y no hay síntesis feliz, por más que Hegel patalee desde la tumba. Schopenhauer ya había sido brutal. La voluntad no piensa, empuja. Freud traduce eso en clínica. La pulsión no razona, insiste. ¿Por qué se repite el dolor? ¿Por qué volvemos a lo mismo si sabemos que duele? Freud no se pone místico. Habla de compulsión a la repetición. Punto. Kafka lo narró mejor que nadie. Personajes atrapados en procesos interminables, sin causa clara, sin salida digna. El inconsciente funciona igual, no explica, ejecuta. Borges escribió que el tiempo es un laberinto donde todos los caminos regresan. Freud lo confirmaría con una ceja levantada. El pasado no pasa, se actúa, se repite, se sueña. El niño no desaparece, cambia de máscara. Y aquí la filosofía se incomoda, porque le gusta pensar en proceso, en superación, en devenir. Freud introduce una cuña. No todo avanza, algo insiste, algo se queda. Foucault diría que el sujeto es un efecto de prácticas discursivas. Freud mostraría cómo esas prácticas se encarnan, cómo se vuelven culpa, vergüenza, síntoma corporal. El cuerpo habla cuando el discurso falla, y habla mal, con tics, con inhibiciones, con angustia. La angustia nunca engaña, dice Lacan retomando a Freud. No es una emoción, es señal. ¿De qué? De que algo del deseo fue tocado. Nietzsche despreciaba la moral por enferma. Freud no la desprecia, la explica. El superyo no es un ideal elevado, es un verdugo interior. Kafka lo entendió sin teoría. La culpa es evidente, dice el proceso. Aunque nadie sepa de qué acusa a Joseph K. ¿No es eso el superyo en estado puro? ¿Culpa sin causa consciente? ¿Castigo sin ley clara? Y la filosofía, otra vez, se queda corta. Derrida entra con fantasmas y susurra, no busquen origen. Freud ya lo sabía. El trauma no es un evento puro, es una reconstrucción. Se recuerda después, se resignifica. No hay escena primaria intacta, hay montaje. El inconsciente no guarda verdades, guarda huellas, diferencias, retardos. El sentido siempre llega tarde y cuando llega ya está contaminado. Entonces, ¿qué hace Freud con el alma? La baja del pedestal y la pone a trabajar. La vuelve materia sin reducirla a química barata. No es biologicismo, es economía psíquica, energías, descargas, represiones, nada etéreo, nada sagrado. El alma como campo de fuerza. Y eso a la filosofía le arde, porque le quita la ilusión de pureza. Borges temía los espejos porque multiplican al hombre. Freud también, pero por otra razón, porque muestran lo que no queremos ver. El inconsciente no es profundidad romántica, es insistencia vulgar, deseos simples, infantiles, a veces miserables. Y ahí entra el humor ácido. No somos tan complejos como nos gusta pensar. Somos tercos. Freud no promete liberación, promete trabajo y ni siquiera promete éxito. Donde estaba el ello, debe advenir el yo. Debe. No asegura que pasa. No hay redención, hay desplazamiento. La filosofía busca sentido. El psicoanálisis tolera el sinsentido. Esa es la diferencia clave. Schopenhauer diría que la vida oscila entre el dolor y el aburrimiento. Freud agrega un matiz cruel. Incluso cuando creemos haber salido, regresamos. El síntoma no se derrota, se negocia. Nietzsche quería trasvalorar los valores. Freud muestra que los valores también enferman. Kant soñó con autonomía. Freud revela dependencia. Dependencia del lenguaje, de la infancia, del deseo del otro. Kafka murió pidiendo que quemaran su obra. Freud
Murió sabiendo que su obra sería atacada. Ambos entendían algo esencial. No hay verdad sin incomodidad. Y aquí la ironía. La filosofía quiso explicar al hombre. Freud lo desarma. La filosofía quiso elevarlo. Freud lo humaniza, que es peor. ¿Dónde queda la libertad? No en la conciencia plena, sino en el reconocimiento del límite. Derrida lo diría así: asumir la imposibilidad. Freud lo practica. Hablar aunque no sepamos qué. Escuchar aunque no entendamos todo. Y el análisis no cura la vida, la vuelve un poco menos ciega. Y eso, para un mundo obsesionado con respuestas rápidas, es casi un insulto. Aquí no hay coaching, no hay frases motivacionales, hay tiempo, hay repetición, hay silencio y a veces una palabra que cae como martillazo. La filosofía siempre quiso un punto firme desde donde hablar, un fundamento, un suelo. Freud quita el tapete y se queda viendo cómo el pensamiento patina. No porque disfrute el caos, sino porque ahí empieza algo honesto. Pensar sin suelo, pensar sabiendo que hay grietas. Derrida llamaría a eso deconstrucción. Freud lo vive como clínica cotidiana. Cada sesión es una demolición lenta del relato que el yo se cuenta para no volverse loco. Porque el yo es eso, un narrador poco confiable. Borges lo sabía cuando escribió Yo soy los otros. Cualquier hombre es todos los hombres. Freud lo reformula sin lirismo. El yo es una instancia entre otras, frágil, negociadora, siempre llegando tarde. El ello ya habló, el superyo ya juzgó, el yo apenas redacta el comunicado oficial. Kant confiaba en la razón como tribunal. Freud muestra que el tribunal ya estaba corrupto desde el inicio, no por maldad sino por estructura. El superyo no busca justicia, busca obediencia, y cuando no la obtiene, castiga. ¿Con qué? Con la culpa, con inhibición, con angustia. Kafka lo entendió mejor que muchos psicoanalistas. La ley no se explica, se sufre. Nietzsche gritó que Dios había muerto. Freud agrega un detalle incómodo: el padre no, aunque esté ausente, aunque esté muerto, aunque sea una criatura, sigue operando, no como persona, sino como función. Ley interiorizada, deseo regulado. El Edipo no es un mito antiguo, es una maquinaria que sigue gritando, no porque Freud lo quiera, sino porque la estructura insiste. Schopenhauer hablaba del mundo como representación y voluntad. Freud mete el dedo en la llaga. La representación engaña, la voluntad no se ve, se padece, y no hay liberación estética que alcance. El arte sublima, sí, pero no elimina la pulsión. Borges puede escribir el Aleph y aún así repetir sus obsesiones. Kafka puede convertir la angustia en literatura y aún así morir atrapado en ella. Aquí se rompe la fantasía ilustrada. Comprender no equivale a dominar. Saber no equivale a poder. Freud lo dice sin eufemismos. El análisis no garantiza felicidad. A lo mucho cambia la miseria neurótica por una infelicidad común. Y eso suena cínico, pero es profundamente ético. No promete lo que no puede cumplir. Foucault analizaría cómo el discurso psicoanalítico produce sujetos. Bien, pero Freud ya había mostrado que el sujeto se produce a sí mismo como síntoma. No somos moldeados solo desde afuera, nos repetimos desde adentro. El poder no solo oprime, se interioriza, se vuelve voz propia. El superyo es la policía interna más eficiente que existe. Derrida diría que toda presencia está contaminada por la ausencia. Freud lo constata. Lo reprimido no desaparece, retorna, disfrazado, desplazado. El retorno de lo reprimido no es venganza, es estructura. Y aquí entra el humor negro. Creemos haber superado algo y ahí está, en otro nombre, en otra pareja, en otro trabajo, jodiendo de nuevo. ¿Por qué duele lo que duele? ¿Por qué eso y no otra cosa? Freud no responde con metafísica, responde con historia, con infancia, con escenas mínimas, un gesto, una palabra, un silencio. El trauma no necesita catástrofes,
épicas. A veces basta una mirada mal colocada y eso desarma la filosofía, que ama los grandes conceptos, pero se pierde en los detalles. Borges decía que el infierno y el paraíso le parecían exageraciones. Freud estaría de acuerdo. El verdadero infierno es cotidiano, repetitivo, aburrido, una relación que no funciona y aún así se insiste, un síntoma que se entiende y aún así no se va. Eso no es tragedia griega, es comedia negra. Nietzsche quería crear al superhombre. Freud apenas intenta que el hombre no se engañe tanto. Y eso es menos glamoroso, pero es más radical, porque implica aceptar que no somos transparentes para nosotros mismos, que hay algo que piensa en nosotros sin pedir permiso, que el lenguaje nos atraviesa antes de que lo usemos. Kafka escribió que hay esperanza infinita, solo que no para nosotros. Freud no ofrece esperanza metafísica, ofrece responsabilidad por lo que decimos, incluso cuando no sabemos por qué lo decimos, responsabilidad por el deseo, incluso cuando incomoda. No se trata de justificarlo todo, sino de no fingir ignorancia. La filosofía pregunta por el ser, Freud pregunta por el malestar, y esa diferencia es clave. El ser puede esperar, el malestar no. Se manifiesta, interrumpe. El síntoma no es una pregunta elegante, es una queja, y escucharla requiere tiempo, paciencia y una dosis de cinismo bien colocado. Derrida advertía contra la ilusión de cierre. Freud nunca cierra. Un análisis termina, pero el inconsciente no. No hay punto final, hay punto y seguido. Y eso desespera a quien busca conclusiones limpias. Aquí no hay moraleja, hay restos. Schopenhauer diría que la negación de la voluntad es la única salida. Freud no cree en salidas definitivas, cree en desvíos, en rodeos, en palabras que al decirse pierden un poco de su veneno. No todo, un poco. Y a veces eso basta para no ahogarse. Borges temía olvidar su rostro. Freud temía que olvidáramos el conflicto, porque cuando se olvida, retorna en forma de dogma, de moral rígida, de violencia. El inconsciente ignorado no desaparece, se vuelve peligroso. Y aquí el sarcasmo. El psicoanálisis no vino a salvar a nadie, vino a complicar las cosas, a arruinar la respuesta fácil, a mostrar que el alma no es pura, ni la materia muda, que entre ambas hay fricción, y que de esa fricción sale pensamiento, arte, síntoma. La filosofía que ignora a Freud se vuelve ingenua. El psicoanálisis que ignora a la filosofía se vuelve técnico y ciego. El cruce es incómodo, pero necesario, como todo lo que vale la pena. Freud y Karl Marx, dos heridas abiertas en el sujeto moderno. Marx y Freud no se conocieron, pero trabajaron el mismo cadáver, el sujeto moderno. Uno desde la economía política, el otro desde la vida psíquica. Ninguno vino a consolar. Ambos llegaron con malas noticias. No eres libre como crees, no decides como imaginas, no sabes por qué haces lo que haces. Y lo peor, no basta con entenderlo para dejar de hacerlo. Marx le quita al individuo la ilusión de autonomía económica. Freud le arranca la fantasía de soberanía interior. Dos golpes bajos, dos humillaciones narcisistas. La primera, no controlas las condiciones materiales que organizan tu vida. La segunda, no controlas tus propios deseos. Entre salario y síntoma, el sujeto queda atrapado. Marx escribe en El Capital que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino su ser social el que determina su conciencia. Freud no contradice, la complementa. La conciencia no manda, pero tampoco es solo la estructura social la que lo determina. Hay una escena más íntima, más sucia, más temprana. El inconsciente no vota, no delibera, no argumenta, actúa. Ambos desmontan la idea liberal del individuo racional. Ese sujeto ilustrado que calcula, decide y progresa es una ficción útil. Marx la desarma mostrando cómo la ideología naturaliza la explotación. Freud la dinamita revelando que la razón llega tarde, siempre justificando lo que ya ocurrió. El yo no decide, explica después. Ideología
e inconsciente, dos máquinas de ocultamiento. Marx define la ideología como falsa conciencia, no porque la gente sea tonta, sino porque el sistema necesita que no se vea su propio funcionamiento. La explotación no se impone solo por la fuerza, se interioriza como normalidad. Freud observa algo similar en el superyo. La ley no solo oprime desde afuera, se instala dentro y se vuelve voz propia. Kafka lo narró sin teoría, personajes obedeciendo órdenes que no entienden, culpables sin saber por qué. Marx diría estructura, Freud diría interiorización, Foucault diría dispositivo. Cambia el vocabulario, el mecanismo persiste. La ideología funciona como el inconsciente, no se presenta como mentira, sino como evidencia. Así se hace invisible. Nadie dice, estoy siendo explotado. Se dice, así es la vida. Nadie dice, deseo esto por mandato. Se dice, es lo que quiero. La trampa está completa cuando el mandato se confunde con lección. Trabajo, deseo y repetición. Marx analiza el trabajo como actividad vital alienada. El obrero se separa de su producto, de su tiempo, de su cuerpo. Freud analiza el deseo como energía desviada, reprimida, desplazada. Ambos describen un sujeto escondido. No hay plenitud originaria que recuperar. Hay fractura estructural. El capitalismo promete satisfacción futura. Freud sabe que la satisfacción nunca llega completa. La pulsión no busca bienestar, busca repetición. Aquí aparece un punto brutal. El sistema económico se monta sobre una estructura psíquica que tolera e incluso reproduce el malestar. ¿Por qué el sujeto insiste en condiciones que lo dañan? Marx respondería: necesidad material, coerción estructural. Freud agrega: compulsión a la repetición. No basta con cambiar las condiciones externas si el sujeto sigue repitiendo el mismo guión interno, y no basta con analizar el deseo si la miseria material sigue intacta. Separarlos es mutilar el problema. Fetichismo de la mercancía y fetichismo psíquico. Marx habla del fetichismo de la mercancía. Los objetos parecen tener vida propia, mientras las relaciones humanas se cosifican. Freud estudia el fetichismo como fijación libidinal. Un objeto sustituye algo perdido. En ambos casos, el objeto tapa una ausencia. La mercancía no es solo cosa, es promesa, promesa de completud. Freud lo sabe. Ningún objeto satisface definitivamente. El capitalismo vive de ese fracaso estructural, vende sustitutos, produce deseo en serie y el sujeto compra, no por necesidad, sino por falta. Borges diría que buscamos en los objetos lo que se perdió en el tiempo. Freud diría que nunca estuvo ahí. Marx diría que alguien se enriquece con esa búsqueda interminable. Historia y síntoma. Marx piensa en términos históricos, Freud en términos biográficos, pero ambos trabajan con restos. El pasado no pasa, la historia no se supera, se reactualiza. El síntoma individual funciona como la crisis social, irrumpe cuando algo no fue resuelto. Freud escribe que el síntoma es una formación de compromiso. Marx podría decir lo mismo del Estado. Ninguno es solución, ambos son parche. El síntoma sostiene el sujeto, el Estado sostiene el sistema. Quitarlo sin entender su función produce caos. Revolución y análisis, promesas y límites. Marx apuesta por la revolución. Freud es más escéptico. Cambiar la estructura social no garantiza sujetos menos neuróticos, pero tampoco analizar individuos en un sistema brutal produce emancipación real. La pregunta incomoda: ¿qué tipo de sujeto produciría una sociedad no explotadora? Freud no responde. Marx tampoco. Nietzsche desconfiaba de las masas. Freud desconfiaba del ideal. Ambos sabían que el malestar no desaparece, solo cambia de forma. Conclusión. Dos críticas sin consuelo. Marx y Freud no ofrecen salvación, ofrecen lucidez, y la lucidez no hace feliz, hace responsable. Uno muestra que el sistema no es natural, el otro muestra que el yo no es transparente.
Juntos dejan al sujeto sin cortadas. No hay alma pura ni material inocente. Hay cuerpo, deseantes, atravesados por historia. Hay deseos moldeados por economía. Hay ideología que habla como conciencia y pulsión que actúa como destino. Ignorar a Marx produce cinismo político. Ignorar a Freud produce ingenuidad subjetiva. Juntos incomodan. Y esa incomodidad es su valor. No prometen paraíso, apenas algo más honesto, dejar de mentirse tanto. Y eso, en un mundo que vive de ilusiones, ya es bastante subversivo. Después de Freud ya no es posible pensar el alma como refugio limpio, ni la razón como árbitro neutral. Después de Marx ya no se puede hablar de libertad sin hablar de condiciones materiales. Juntos dejan el sujeto en una posición incómoda, sin inocencia interior y sin soberanía exterior. No hay adentro puro ni afuera neutral. Hay cruz, hay fricción, hay conflicto. Freud muestra que el sujeto no coincide consigo mismo. Marx muestra que la sociedad tampoco. Ambos trabajan con restos. Lo que no encaja, lo que retorna, lo que insiste, el síntoma y la crisis cumplen la misma función. Interrumpir la fantasía de normalidad. No son errores del sistema, son su forma de hablar. El problema no es que duela, sino que se los quiere silenciar rápido. La filosofía que ignora a Freud se vuelve moralista o abstracta. La política que ignora a Marx se vuelve administración del desastre. El psicoanálisis sin crítica social se vuelve adaptación. La crítica social sin análisis del deseo se vuelve ingenuo. No es cuestión de sumarlos como si fueran piezas del ego, sino de sostener la tensión entre ambos, no reconciliarlos, no cerrarlos. Nietzsche ya había advertido que la verdad no es un consuelo. Freud y Marx lo confirman desde distintos frentes. No prometen plenitud, ni armonía, ni final feliz. Prometen algo más duro, la posibilidad de dejar de mentirse con tanta elegancia. El sujeto no es libre, pero tampoco es una víctima pasiva. Está implicado, desea lo que lo daña, defiende lo que lo oprime, repite lo que lo hiere. Kafka entendió que la ley más cruel es la que no se ve. Freud lo llamó superyo, Marx lo llamó ideología. Borges intuyó que el tiempo no cura nada, apenas cambia el decorado. Derrida advirtió que no hay origen al que volver ni cierre que no salve. Todo queda abierto, todo queda marcado. Entonces, ¿qué queda? Queda el trabajo. No el trabajo glorificado por el capital, sino el trabajo de pensar, de hablar, de escuchar, el trabajo de sostener la pregunta sin anestesia, el trabajo de no convertir el malestar en dogma, ni el deseo en mercancía. El trabajo de aceptar que no hay síntesis final entre alma y materia, entre individuo e historia. Freud no vino a salvar el sujeto, Marx no vino a redimir a la humanidad. Vinieron a arruinar certezas, y eso, en tiempos de frases motivacionales y soluciones express, es casi un acto de resistencia. Pensar duele, pero no pensar cuesta más. El síntoma no es el enemigo, la crisis no es el error, son señales, preguntas mal formuladas que exigen ser escuchadas. Callarlas es pagar el precio después, con violencia, con fanatismo, con repetición ciega. Entre Freud y Marx no hay consuelo, pero hay lucidez, y la lucidez no promete descanso, promete responsabilidad, hacerse cargo de lo que se desea, hacerse cargo de la historia que se habita, sin épica, sin redención. Con ironía, sí, con humor negro, también, porque si algo enseñan ambos, es que tomarse demasiado en serio es otra forma de no pensar. Aquí no se cierra nada, se deja abierto, como debe ser, como duele, como insiste. Si llegaste hasta aquí, mala noticia. Ya no puedes fingir que no escuchaste. Marx te quitó la comodidad de creer que el mundo funciona, porque así es. Nietzsche te arrancó la muleta moral con la que te sostienes para no caer. Freud, sin pedir permiso, dejó abierta la puerta del inconsciente para que no vuelvas a dormir igual.
no hay cura, hay sospecha, y eso ya es ganancia. Aquí no se vino a motivar a nadie, no vendemos esperanza empaquetada ni espiritualidad de anaquel. Aquí se viene a pensar con el cuerpo, a dudar con ganas, a incomodarse sin pedir disculpas, porque como diría Marx, las ideas no flotan, comen, trabajan, se venden. Como gritaría Nietzsche, no hay verdad que no haya pasado antes por el martillo. Y como demostraría Freud, aunque digas que no te importa, algo en ti ya respondió. Este canal no promete elevarte a la conciencia ni liberarte del malestar. Eso sería otra estafa. Metáforas del Multiverso existe para recordarte que el conflicto no se supera, se habita, que el deseo no se domestica, se escucha, que la historia no se corrige con buenas intenciones, sino con pensamiento incómodo. Así que suscríbete si no le tienes miedo a perder certezas. Quédate si te interesa entender por qué repites lo que juras odiar. Regresa si sospechas, aunque no lo digas en voz alta, que algo no cuadra ni en el mundo ni en ti. Aquí no hay maestros espirituales ni gurús ilustrados. Hay preguntas que raspan, hay ideas que no caen bien, hay palabras que no piden perdón. Y si después de esto te sientes un poco más incómodo, un poco menos seguro, un poco más despierto, no te preocupes, no es iluminación, es pensamiento. Nos vemos en el próximo episodio de Metáforas del Multiverso, donde el alma no flota, la materia no se calla y el inconsciente, aunque le des like, ya habló. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.